Bienvenidos una vez más a su canal Chispa TV con su programa Historia Hispana. Estoy con el colega historiador Javier González. Bienvenido, Javi, una vez más a nuestro programa. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Bien. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar comentando mapas sobre la expansión europea en lo que es el territorio de Norteamérica. Vamos a dejar, aunque México es parte de Norteamérica, vamos a dejarlo para otro momento. Vamos a enfocarnos en lo que es Canadá, Estados Unidos y la parte norte de México. Vamos a estar utilizando mapas para explicar algunos procesos y algunas confusiones que se dan en lo que es la diferencia entre territorio asentado y territorio reclamado, y los procesos de evolución y cómo se conforma esto que hoy conocemos como Estados Unidos, este imperio que hoy, pues, en muchos casos nos tiene un poco ahogados, ¿no? Pero vamos a ver cómo se conforma. Entonces vamos a iniciar explicando brevemente lo que es la conformación al contacto con los europeos. Vamos a hablar de descubrimiento, aunque hay gente que dice no era descubrimiento si hay gente que vivía ahí, pero descubrimiento no solo es ver algo, sino comunicarlo al mundo. Entonces, se va a hablar de descubrimiento. Es el término que se utiliza. Vamos a explicar brevemente cuáles son los grupos indígenas que están en la zona de Canadá y Estados Unidos. Vamos a empezar por los grupos principalmente lingüísticos, aunque vamos a ver que muchos grupos lingüísticos afiliados entre sí también están relacionados con otros grupos que no están en el territorio por migraciones que se dan. Hay grupos que son nómadas, cazadores recolectores, especialmente en las grandes llanuras donde tienen que ir en la caza del búfalo, tienen que recorrer enormes distancias, entonces no es conveniente ser sedentarios, pero en la costa este, donde se asientan digamos, las 13 colonias, hay asentamientos mucho más estables, donde cultivan maíz y demás. De hecho, nosotros vemos que los nahuas vienen de la zona del centro de los Estados Unidos al norte y vienen bajando poco a poco. Aproximadamente desde el año 200 de nuestra era, empiezan a asentarse ya cerca del sur de Estados Unidos, norte de México, y empiezan a bajar los grupos nahuas. Para cuando los mexicas llegan al Valle de México, ya hay grupos nahuas bastante al sur, hasta Costa Rica, en la zona de Nicoya, los grupos chorotegas, que son nahuas, es decir, son migraciones que se dan a largo plazo y que tardan varios siglos en consolidarse. Entonces vamos a ver que hay grupos nahuas o de filiación nahua en Estados Unidos todavía y hasta Centroamérica. Y eso es muy común. También hay grupos muy enfrentados, como lo vamos a ver, los algonquinos y los iroqueses, que vamos a explicarlo después. Entonces vamos a hablar en la zona de influencia española, digamos, tenemos los navajo, comanche, tenemos los pueblo, los shoshone por allí en las expansiones más al norte. En la zona de influencia francesa vamos a tener los grupos de lengua algonquina y los sioux y todos los que están a lo largo del Mississippi. Y luego en la zona de influencia británica vamos a tener los iroqueses, los Ottawa, los Shawnee y los Cherokee principalmente. Los hurones también van a ser muy importantes en la influencia francesa. Y algunos van a tener aliados con los ingleses y otros con los franceses, como lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque entre ellos también están enfrentados, entonces buscan al enemigo común. Pasamos a 1606, básicamente ya empiezan las conquistas de España en el territorio, pues empieza por la conquista de Florida, el norte de lo que hoy es México, lo que era Nueva España, y ya empiezan los franceses a acercarse, especialmente van a entrar por lo que hoy sería Massachusetts, que luego pasa a manos británicas, y van a empezar a avanzar a través de los Grandes Lagos y a través del río Mississippi. Mientras que los británicos van a tener más al norte lo que sería Canadá después, la compañía de la bahía de Hudson. Por aquí menciono a Álvar Cabeza de Vaca. Después vamos a hablar de las expediciones de Álvar Cabeza de Vaca, que es un conquistador español que llega a la Florida con 400 hombres tras unos naufragios y mucha mala suerte. Termina extraviado por 10 años y sale por lo que hoy es el norte de México hasta encontrar civilización española. Únicamente él y un esclavo negro logran sobrevivir
esta aventura. De 400 hombres, solo 2 sobreviven, y cuando él escribe todo y llega a España, primero creyeron que era una novela, y por muchos años se creyó que era una novela fantasiosa, hasta que se dieron cuenta que realmente él estaba escribiendo todo lo que vio, porque era bastante increíble. Pasamos a 1609, ya empieza el primer asentamiento británico en la zona donde son las Virginias. Vemos que está ya los primeros asentamientos y las primeras incursiones de Nueva España hacia lo que es el territorio de las Grandes Llanuras, al sur de lo que hoy es Estados Unidos, y a lo largo de la cordillera de las Rocallosas. Pero aquí es muy importante mencionar la forma de avance del territorio que está haciendo y que va a hacer España, digamos, en este territorio, que son las misiones. Entonces, Javi, ¿qué me puedes decir vos de las misiones? ¿Qué son las misiones? Pues las misiones son fundaciones españolas de frontera. Es decir, son fundaciones de carácter religioso principalmente, que se van a construir en este ámbito que estamos viendo ahora, que es el de Norteamérica, donde la corona española tiene frontera con muchos pueblos indígenas, algunos de ellos muy hostiles, como son los apaches y los comanches, pero que también van a estar justo al otro lado de la América española, esto es, en la zona de la Patagonia, de Chile, de La Pampa, donde también hay frontera con algunos indios muy hostiles, como son los mapuches, y también en Paraguay con el Brasil de Portugal, el Brasil portugués, que durante muchos años tuvo una actitud, o sea, como es más que comprensible, la corona portuguesa compitió con la española en muchos ámbitos, y a excepción, y no del todo, de los años de la unión dinástica entre la corona española y la portuguesa, pues hubo muchas tensiones entre ambos imperios, y eso es lo que explica que haya tantas misiones, por ejemplo, en Paraguay, en una zona tan remota de la América Española como es Paraguay. De modo que son, lo he dicho, son instituciones de frontera con un carácter fronterizo muy claro, que tienen, digamos, varias misiones u objetivos asignados, como son la evangelización, ya que normalmente eran religiosos, eclesiásticos quienes estaban al cargo de estas misiones, pues había un claro objetivo de evangelización de los pueblos indígenas que había alrededor, los cuales en muchas ocasiones también estaban sometidos a un proceso de reducción, lo que ahora llamamos las reducciones. Esto es, coger muchas poblaciones indígenas y obligarlas, forzarlas a abandonar sus hogares y reunirlas todas ellas en una única población, en una única colonia, un único asentamiento, con tal de poder manejarlas mejor y de proceder a su evangelización. Por lo que, bueno, podemos imaginar el trauma y la desdicha de todas estas poblaciones que fueron sometidas a movilización forzada para las reducciones y por tanto que están también relacionadas con las misiones por la misión evangelizadora que tenían. Y también, por tanto, cumplían con un designio de la monarquía como era el de poder ejercer el control o un mejor control sobre territorios alejados que eran difíciles de manejar, difíciles de tener bajo una autoridad estable, bajo un control estable, y por tanto mantener estas instituciones de carácter más o menos religioso, con también algunas pequeñas tropas asignadas, pues permitía que la monarquía pudiese tener control sobre eso, sobre espacios amplios de difícil manejo y de difícil acceso. Sí, también este tipo de nuevas formas de colonización se dan tanto con las leyes de India, las leyes nuevas como las leyes de Indias, ¿verdad? Son formas que eliminan, por ejemplo, la encomienda, pero también tienen que reestructurar la forma de organización territorial. Y además pasa algo, con el Tratado de Tordesillas se había dividido entre Portugal y España. El Papa había acordado entre Portugal y España una división del mundo. Lo que pasa es que Gran Bretaña no es ya súbdita del Papa, es anglicana, entonces no tiene por qué obedecerlo. Entonces recurre a una vieja ley romana muy conocida, no recuerdo el nombre, pero lo voy a poner por ahí, donde dice que todo territorio no habitado, pero reclamado, puede ser conquistado.
Entonces dice básicamente, lo que ustedes no estén, donde no haya asentamientos de ustedes, por más que lo reclamen, yo lo puedo tomar. Entonces empieza una carrera por parte de tanto Francia, que es católica, como España, en avanzar la mayor cantidad de misiones para justificar un asentamiento, pero muchas veces esas misiones son un pequeño asentamiento indígena rodeado por grupos muy hostiles que no están sometidos, básicamente, y Así no van es. a estar sometidos nunca, como son los comanches, a pesar de que haya acuerdos de paz y demás, nunca van a someterse. Entonces, una cosa es el reclamo territorial y otra es el control territorial. Y eso lo vamos a ver más adelante, que es una de las cosas que más confunden en algunos mapas que nosotros vemos. Pasamos a 1684, estamos brincando casi 80 años, pero quiero que vean más o menos el avance de estos imperios. Como podemos ver, España no avanza mucho por lo difícil que es lidiar con estos grupos, como mencionaba antes. Los grupos que están en esta zona de las grandes llanuras y de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos son grupos muy móviles, son grupos nómadas, donde hacer asentamientos es muy complicado, porque muchos, como los comanches, se dedican a la rapiña, digamos, a hacer ataques, llevarse lo que encuentren y retirarse, básicamente. Entonces, mantener un asentamiento es muy complicado, porque también hay que mantener no solo la misión, sino un contingente militar, aunque sea pequeño. Mientras que del otro lado son grupos más asentados, más sedentarios, y los franceses, lo que estamos viendo acá es asentamientos a lo largo de los grandes lagos y del río Mississippi, que son, digamos, las rutas marítimas que Francia va a controlar y con lo que se va a basar para hacer su reclamo territorial. Al este del río Mississippi tenemos grupos indígenas muy poderosos, y luego tenemos la cordillera de los Apalaches, y después tenemos la costa este, donde están las 13 colonias, que son los asentamientos británicos. Y ahí es donde vamos a quedarnos un momentito, porque hay un conflicto, muchos conflictos entre Francia y Gran Bretaña, que van a ser no solo en América, sino réplicas de los conflictos europeos, como la Guerra de los 7 años, que van a replicarse en territorio americano, porque ellos comparten territorio y ellos, hay recursos que ambos quieren, pero hay una frontera física como es el Mississippi, hay una frontera física como es los Apalaches, y en el medio del Mississippi, los Apalaches, tribus muy grandes, que son básicamente una especie de federaciones indígenas muy poderosas, que son muy difíciles de controlar, y al mismo tiempo están pues las tribus que ya se han aliado a los diferentes imperios, francés y británico, que están siendo utilizadas y armadas por estos mismos grupos para atacar a los asentamientos. Entonces, los franceses utilizaban a los grupos, a los hurones y a los algonquinos para armarlos y hacer acuerdos, digamos, por comercio de pieles, para atacar a los asentamientos británicos, porque los algonquinos estaban enemistados de los iroqueses, que estaban aliados con los británicos, que los armaban para hacer ataques a los grupos franceses. Entonces, vamos a ver una constante guerra en todo el periodo, y vamos a ver traspasos de territorios de uno al otro. ¿Qué me puedes decir aquí también vos, Javi? Pues nada, que los conflictos europeos se van a conjugar con los conflictos locales, ¿no? Pero bueno, no es una excepción de Norteamérica, es algo que también se replica en muchos espacios de la colonización, ¿no? Cuando grupos indígenas se alían con los diferentes actores de la colonización, pues es normal que al final acaben conjugándose diferentes facciones del viejo y el nuevo mundo, ¿no? O sea, es algo, a mí me recuerda, salvando muchísimo las distancias, a la guerra civil que hubo en Perú entre los conquistadores, ¿no? Entre los partidarios de Pizarro y los partidarios de Almagro, que había incas que apoyaban a los almagristas y había incas que apoyaban a los pizarristas. Entonces esto, pues, teniendo en cuenta que son dos imperios coloniales en ascenso, Francia e Inglaterra, pues es normal que primero, es normal, como todos los imperios coloniales, que busquen la ayuda de los nativos, porque esto pensamos muchas veces que es exclusivo de España y es mentira.
todos los imperios coloniales han buscado la ayuda de los nativos para poder afianzarse en el territorio y poder expandir su autoridad y su poder. Y evidentemente, pues las enemistades locales y los odios tribales de los nativos, pues acaban conjugándose con los intereses de los colonizadores. Entonces no es de extrañar en absoluto que esto ocurra. Es lo lógico y lo normal en este contexto. A mí me Claro. parece, a mí me parece una representación muy buena de este conflicto. Es una película famosísima, que es El último mohicano. El Ajá. último mohicano, de Daniel Day-Lewis, que representa a la perfección cómo franceses e ingleses buscaban la alianza de diferentes pueblos locales en estas guerras. Probablemente este mapa es de 1684, pero yo creo que el conflicto más importante donde se presenta este fenómeno ocurrió casi 100 años después, que es la Guerra de los 7 Años. La Guerra de Ujú. los 7 Años, de 1756 al 63, que enfrentó precisamente a Inglaterra y a Francia por el control de Canadá, fue el momento donde más tribus indígenas participaron en ambos bandos y donde tuvo una mayor importancia. Al punto que, bueno, franceses y británicos repartieron armas de fuego entre los nativos y hubo batieron en primera línea, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, evidentemente, este mapa ya presenta cuál es el fenómeno en tiempos de, bueno, pues eso, a finales del siglo XVII. Durante todo el siglo XVIII hasta la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la participación de pueblos indígenas de esta zona será clave para entender el desarrollo de la colonización. Ujú. Sí, también hay algo importante, y es cuando se habla del papel de España y la diferencia entre España, Francia y el Mm, Imperio Británico con los indígenas. Muchas mm. veces se ignora que los franceses tenían también la costumbre de casarse con las poblaciones locales. Así Los es. ingleses no. Pero los ingleses muchas veces respetaron los territorios indígenas. Sí, Es, a pesar de que sí hubo muchos conflictos, como los hubo con los españoles y algunos grupos indígenas, como los hubo con los franceses y otros grupos indígenas, es hasta las independencias, una vez que básicamente Estados Unidos tiene vía libre para la conquista del territorio, donde empezamos a ver verdaderos genocidios. Pero en mm, este periodo, muy difícil hablar de genocidio. Los británicos no sí, tenían ni la fuerza y además tenían acuerdos muy fuertes, tanto con una paz hablada con Francia como con los grupos indígenas más poderosos, de no avanzar más allá de los Apalaches. Entonces los ujú, Apalaches era la frontera hablada y natural del Imperio Británico, que no podía expandirse más. Por así eso es. buscaban conquistar y unificar el territorio del norte bueno, lo que es Canadá, digamos, la bahía de Hudson, con las 13 colonias. Por eso Así necesitaban es. conquistar los territorios franceses para unificar el territorio, porque era muy complicado avanzar el territorio al sur, donde estaba el Imperio Español, la Florida, aunque lo intentaron muchas veces, y especialmente hacia el oeste, porque estaban los Apalaches y más allá eran tribus muy poderosas con quienes tenían acuerdos de no agresión. Eh, Claro. entonces, eso es algo que mencionar, ¿no? No, Porque no claro, tenemos ahora. y que no es exclusivo de Norteamérica, o sea, que los británicos lo volvieron a hacer, como los franceses, volvieron a hacerlo en el resto de colonias de todo el mundo, también durante los siglos XIX y XX. Es decir, por ejemplo, Inglaterra no hubiese colonizado la India sin la participación de los cipayos. De hecho, la mayor parte de los soldados que ayudaban a Inglaterra a colonizar la India no eran británicos, eran hindúes y musulmanes, los cipayos. Entonces es lógico normal. Los colonizadores al principio, durante la mayor parte de la colonización, los colonos son una minoría. Al ser una minoría necesitan de la ayuda y de la participación de las tribus locales, aunque solo sean con acuerdos de palabra, como tú dices. Si los colonos lo primero que hacen al llegar a un territorio es enemistarse con los locales, van a durar muy poco tiempo. Ujú. Es Claro. una cuestión de supervivencia. Una cuestión de supervivencia, por supuesto. No, y además esto que iba a mencionar, por ejemplo, también se da, y es un ejemplo bastante clásico, ¿no? La facilidad con la que el Imperio Español avanza en lo que es la zona de lo que hoy es México,
se da porque conquista a los dos imperios más poderosos Claro. que controlaban territorios, que eran los purépecha, bueno, primero los mexicas y luego los purépecha, y luego en el sur a los incas. Entonces, al controlar un territorio centralizado, logran tener, y poblaciones sedentarias además, logran tener un control del territorio muy rápido y muy fácil. No les pasa la misma suerte en estas regiones donde están avanzando a los españoles. Son grupos muy, muy, muy móviles, son grupos nómadas y que les cuesta muchísimo, digamos, asentarlos en No, pueblos. claro, y es una de las... Se te cortó un poco, Javier. Francia, ¿no? Yo creo Se que te hay cortó, tres... se te cortó lo que dijiste Vale, antes. perdón. Yo creo que hay tres factores clave para entender la diferencia, o sea, tres diferencias fundamentales a la hora de comparar la presencia española con la británica y la francesa, ¿no? O la holandesa incluso también. Y es que España se cruzó con... Los españoles se cruzaron con civilizaciones de millones de habitantes. En Norteamérica no había. Ingleses y franceses no se cruzan con grandes civilizaciones que construyen ciudades de decenas de millones de habitantes. Eso no había. No hay un acceso a grandes masas de población como si la tuvo España. El segundo, que de manera, junto con estas civilizaciones, los españoles también se toparon con grandes reservas de oro y plata, grandes minas que albergaban unos depósitos de oro y plata monumentales, como es el Huancavelica en México y el Potosí en Perú. Bueno, en Norteamérica no hay. No hay grandes minas de plata ni grandes montes que den acceso a depósitos de metales preciosos de este calibre. Y el tercer factor es la fertilidad de la tierra. Frente a una fertilidad de la tierra muy alta, que como es las de la costa de Norteamérica, o sea, donde son los 13 colonias, el Canadá francés y los grandes lagos, y también el Mississippi, que es lo que estamos viendo en este mapa, esas tierras son de una fertilidad muy alta frente a una fertilidad muy baja de las tierras tropicales, de lo que hoy es Hispanoamérica, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los mayas y los aztecas llevaban a cabo la técnica de quema y roza. Quema y roza, es decir, quemar una sección de la selva para que las cenizas de la vegetación abonen el terreno, porque realmente la tierra es de baja fertilidad. ¿Y eso qué implica? Que mientras los británicos y los franceses pueden conformarse, por así decirlo, con quedarse en la costa porque la fertilidad de la tierra les produce abundantes beneficios, es muy productiva y les proporciona muchos recursos en el cultivo, los españoles y también Portugal, pero bueno, los españoles principalmente no van a poder contentarse con poseer tierras costeras, sino que van a tener que adentrarse en los territorios para poder acceder a multitud de tierras y a otros recursos, porque no es suficiente con quedarse con pocas tierras en la costa. Al principio, durante el siglo XVI, sí, va a haber pocos asentamientos realmente. O sea, la presidencia española va a estar circunscrita a asentamientos costeros y a ciudades de interior, pero a ciudades. Pero con el paso del tiempo y de las décadas van a tener que adentrarse en el territorio cada vez más para poder buscar más fertilidad y más productividad de la tierra y más recursos, aparte de lo que provenga de la agricultura. Por tanto, claro, son tres factores: la densidad demográfica, la presencia o ausencia de metales preciosos y la diferencia en la fertilidad de la tierra. Pues estos tres factores son claves para poder entender la diferencia que hay entre la conquista de Mesoamérica y la colonización de América del Norte. Me parece que es fundamental entenderlo, porque si no, no vamos a comprender por qué son modelos tan distintos. Claro, claro. No tengo nada que agregar. Lo dijiste todo perfecto. Muy bien. Sí, eso básicamente. Y que los pocos grupos sedentarios que había en Norteamérica quedaron en la costa este, donde estaban los franceses y británicos. Pasamos con otro mapa, 1763, ya estábamos cerca de la Guerra de los 7 años, justamente, como decías vos ahora. Ya vemos que la expansión de Francia y la expansión de Gran Bretaña son bastante amplias y ya tienen frontera entre ellos dos. Antes no la tenían.
pero vemos que la expansión de España es muy precaria y se limita a las costas de lo que hoy es Texas, eh, Texas, como quieran decirle, y a los mismos asentamientos. Todavía ni siquiera han avanzado sobre la costa californiana. Sí, sí. Han habido expediciones, sí es cierto, no vamos a decir que no han habido expediciones, porque las expediciones estuvieron bastante temprano, pero por la dificultad de los asentamientos, como lo mencionaba antes, no han podido avanzar lo que han querido, ¿verdad? Y eso es algo sumamente importante, mientras que Francia y Gran Bretaña han podido expandirse a través de la costa. Nueva España tiene una dificultad enorme en la expansión, hacen misiones y rápidamente son atacadas y desvanecidas a cenizas por los grupos nómadas de estas regiones. Y además hay otro elemento muy importante, y es lo complicado que va a ser también para avanzar en las misiones de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, cuando en algunas regiones de lo que hoy es el norte de México hay otros grupos nómadas. Entonces no solo hay que atravesar un territorio de grupos nómadas para avanzar en otro territorio de grupos nómadas, sino que además la dificultad de que si se corta la ruta, hay que restablecerla. Entonces, una lucha constante que incluso a la independencia de México, todavía había grupos que no habían sido reducidos en el norte de México. Así es. Y eso nos puede dar una idea de lo complicado que es avanzar hacia más al norte y que se corten totalmente las comunicaciones y tener que restablecerlas militarmente. Así es. Pues como tú dices, es que ni siquiera la península de Florida está controlada, no tiene una presencia importante. Pero lo que es... Sí. Perdona, dale. No, bueno, y que hay, digamos, una excepción que ya hemos visto que es una tendencia a lo largo del tiempo, que es este apéndice que se presenta en Norteamérica, que es un apéndice español en territorio indígena, que culmina con la presencia de una ciudad que es Santa Fe, una ciudad que sigue existiendo hoy en los Estados Unidos. Pero claro, la conexión de Santa Fe con el resto de Nueva España depende, como vemos, ¿no?, de un apéndice, de una zona muy alargada, de un territorio, bueno, estrecho y alargado, una presencia estrecha y alargada, pero que constituye casi una excepción en toda Norteamérica. Entonces, claro, expediciones las hay desde un primer momento, ¿no? O sea, por ejemplo, muy famosa la de Francisco Vázquez de Coronado, probablemente será la más famosa de todas. La de Juan de Oñate, a finales del siglo XVI. Los españoles ya habían visitado el Cañón del Colorado, incluso. ¿Vale? Hay que decir, los primeros europeos en llegar al Cañón del Colorado son españoles, no ingleses. Son españoles. Ahora, una cosa es explorar y otra cosa es controlar. Entonces, está bien, podemos decir que los españoles hicieron un esfuerzo ímprobo a la hora de explorar Norteamérica. Llegaron a adentrarse muchísimo en el territorio de Norteamérica y llegaron a tener un conocimiento más o menos, un conocimiento razonable del territorio. Pero una cosa es eso y otra cosa es controlarlo. Y realmente el control que tuvieron sobre áreas de Norteamérica fue muy escaso. Pero fue escaso del mismo modo, por una razón similar a la de por qué no habían controlado el sur de Chile. ¿Por qué? Porque en ambos espacios de frontera tienen pueblos indígenas muy, muy belicosos que complican mucho el avance español. O sea, en el sur de Chile están los mapuches, que le hacen completamente imposible el avance español. Llevan a cabo, consiguen muchas victorias contra las tropas españolas a lo largo de la Edad Moderna, y en Norteamérica pues más de lo mismo. Tienen a los apaches y a los comanches, que son dos pueblos, irreductibles. Son dos pueblos guerreros que encima van a acabar incorporando los caballos, porque los caballos introducidos por las autoridades españolas en Norteamérica para poder llevar a cabo agricultura, caballería, etcétera, para poder conformar estas instituciones, pues los apaches y los comanches acaban por hacerse con muchos caballos españoles. Si conocen, saben aplicar las ventajas del uso de la caballería, y con el tiempo incluso van a hacerse también con algunas armas de fuego. Igual que había ocurrido con las tribus de la zona de los Grandes Lagos, pues acaban consiguiendo también armas de fuego.
Entonces, seguía a pelear contra estas tribus es muy difícil para la corona española. Una vez que consiguen caballos y armas de fuego es ya prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Entonces, es una historia muy interesante y hay, digamos, muchos hombres de armas españoles que se formaron en la frontera luchando contra estos pueblos y que, sin embargo, pues aquí en España, en Estados Unidos, se estudia, porque es la historia del territorio nacional, ¿no? Pero es muy triste, yo diría triste, que aquí en España no se conozca más sobre todos estos conflictos y esta sociedad de frontera que se forma aquí, en torno a este apéndice y en torno a la ciudad de Santa Fe. Porque lo cierto es que es una historia muy interesante y aquí en España prácticamente no se estila ni se investiga. Sí, no, Eso. vamos a verlo un poco más adelante, pero esto que vemos en 1763 va a ser básicamente la base, por decirlo así, de los grandes asentamientos, y lo vamos a ver después, porque son los asentamientos de lo que hoy es Texas, las grandes ciudades de Texas y las grandes ciudades de Arizona, por ejemplo, y de Nuevo México, donde estamos viendo ahorita. Desde ahí es donde se parte para estas creaciones. Luego más adelante vamos a ver nuevas creaciones de asentamientos en lo que hoy es California. Mm. Pero aquí hay algo muy importante. Lo que sucede aquí después, los asentamientos que se dan más adelante, van a ser principalmente a través de hacendados, de grandes, gigantes Sí, haciendas ganaderas, poca población. Entonces eran muchos territorios, especialmente en California, pequeños pueblos, grandes haciendas gigantes, pero poca población. A diferencia de algunas de las regiones de Arizona, de Nuevo México, de Texas, donde hoy podemos ver mucha de la población estadounidense con apellidos hispanos que no son migraciones sí. recientes. Ahí vemos muchos apellidos hispanos que no son que el abuelo se vino de México, sino que están desde el periodo de la conquista de Estados Unidos de sus territorios, porque eran asentamientos que ya habían quedado ahí una vez que pasan esos territorios a Estados Unidos, que lo vamos a ver después. Pero esa es una diferencia muy importante de lo que ya se estableció aquí a lo que se va a establecer después, porque en el futuro, más hacia el norte, lo que se van a establecer son estas grandes haciendas. Por eso es tan fácil conquistarlos, además. California y Mm, demás se toman por la fuerza porque no hay quien los defienda, hay muy poca población. mm. Aquí, bueno, ya pasó lo que es la Guerra de los 7 años. Sí, ¿verdad? Sí, 1700, sí, sí, ya pasó. sí, sí. Y aquí lo que estamos viendo es el resultado de la Guerra de los 7 años, que es Gran Bretaña le gana a Francia básicamente, Mm, todo el territorio de Canadá, unifica todos los territorios, hace acuerdos con lo que ahí donde dice territorio indio, son estas grandes poblaciones en el medio entre el Mississippi mm. y los Apalaches, que ahora quedan, digamos, en un pacto mucho más amplio con los británicos. Ojo aquí, no, los británicos no van a acercarse a estas tribus porque son muy grandes, o sea, son federaciones, es decir, son Mm, diferentes grupos de caciques, de poblaciones de miles o de algunas decenas de miles en los casos más grandes, pero son muchas, muy numerosas en una gran federación, entonces es muy complicado avanzar hacia sus territorios en este momento, pero por lo menos tienen unos acuerdos donde a ojos de las potencias europeas es territorio reclamado y territorio, entre comillas, controlado. Y luego ya tenemos a Nueva España, que este mapa es muy engañoso porque nos dice mm. el territorio reclamado, Claro, eh, pero no el ocupado. pero no es el territorio ocupado, Claro. porque muchos conquistadores llegaron hasta el norte de Seattle, al sur de, bueno, a la Columbia Británica y hasta incluso Alaska, pero ahí no hubo asentamiento nunca, no hubo control de territorio, no hubo control de población, no hubo básicamente eh, conquista propiamente dicha. Lo que hubo fue exploración. Entonces, ese territorio nos engaña un poco. Parece ser que esto era el territorio de Nueva España, pero realmente poco fue lo que Mm, España logró asentarse aquí. mm. Se agarra muchísimo de los asentamientos franceses que quedan en manos de Nueva España tras el Sí, sí. acuerdo con Francia, donde pasa Mm. la Luisiana francesa a manos de España, que lo tenemos por acá. Bueno,
Sí, vamos a pasarnos un poquito a este mapa. Aquí lo que estamos viendo es un breve periodo donde España recupera la Florida, que había sido bastante asediada por los británicos, eh, y ya aquí estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos. Pero este territorio que vemos acá, que dice Luisiana, eso era el territorio de Francia, alrededor del río Mississippi. Igual, territorio reclamado. Ellos nunca llegaron tan al oeste para hacer asentamientos, pero era el territorio reclamado. Entonces, cuando vemos este mapa, en este periodo, es que Francia le había dado la Luisiana a España, entonces aparece toda la unicidad del territorio, pero luego secretamente y sin decirle absolutamente a nadie, España le devuelve la Luisiana a Napoleón. Y es por eso que Así Francia es, vuelve a tener territorio en Norteamérica cuando había perdido todo a manos de Inglaterra, sí. británicas. Sí, entonces aquí hay algo muy interesante y es que ya existe Estados Unidos, Mm. pero todavía existe la parte canadiense, que no se independizó, que fue originalmente la parte francesa, que terminaron siendo más fieles a Gran Bretaña una vez que pasaron a manos británicas que las 13 colonias originales británicas. Entonces se independizan las 13 colonias, avanzan hacia el oeste en los territorios que ya había reclamado Gran Bretaña, pero la parte canadiense sigue siendo muy fiel a la corona británica. Entonces tenemos una recomposición donde ahora hay un nuevo agente, Estados Unidos, recupera Francia parte de su territorio, Nueva España recupera gran parte de la Florida y tenemos ahora a lo que es Gran Bretaña avanzando hacia Canadá para expandirlo, bueno, hacia el occidente de Canadá para expandir su territorio. Entonces ahora tenemos una nueva recomposición, 1801. Aquí, 1801, bueno, Javi es el historiador modernista, ¿qué es lo importante en 1801 en este periodo? Pues en 1801 es, vamos a ver, hay varias cosas claves. Que Europa está sumida en las guerras revolucionarias francesas o napoleónicas, depende de cómo lo veamos. En 1801 ya está Napoleón en el poder, ya lleva 2 años en el poder como cónsul de Francia, de la República Francesa, y Napoleón tiene un objetivo, vamos, objetivo número uno, tiene el objetivo número uno que es acabar o frenar con el poder de Inglaterra en el mundo, básicamente. Lo que Napoleón es consciente es que los ingleses se han afianzado como primera potencia colonial ya a comienzos del finales del 18-19, que ha desbancado a Francia en la carrera colonial en Norteamérica y en la India, y que por tanto hay que poner un freno a los británicos de alguna manera. Napoleón precisamente ya había llevado a cabo una expedición muy famosa, que es la expedición a Egipto en 1798, con el objetivo de tomar Egipto y cortar las comunicaciones de Inglaterra con la India. O sea, tuvo como objetivo primordial afectar a los intereses británicos en ultramar. Y por tanto, se sabe, por ejemplo, que en 1799, cuando George Washington murió, cuando George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, murió, Napoleón decretó 3 días de luto en toda Francia. Entonces es un hombre muy americanista, por así decirlo. Es muy... Claro, es que Napoleón era masón, entonces también era muy americanista, era muy anti-inglés y partidario de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, lo que pretende Napoleón es que como Estados Unidos acaba de independizar de Inglaterra y Estados Unidos tiene muy mala relación con Inglaterra, de hecho, van a tener otra guerra en 1812. Inglaterra invade Estados Unidos y van a tener una guerra que va a durar 2 años. Entonces, Napoleón sabe que como Inglaterra, Napoleón ya está en guerra contra los ingleses y tiene el interés de reforzar la posición de Estados Unidos en Norteamérica contra Inglaterra. Entonces, en esta situación, pues lo que mejor le puede venir es vender todo el territorio de la Luisiana a Estados Unidos. Pero el territorio de la Luisiana de hecho, es más grande de lo que ya tenía Estados Unidos, del territorio nacional de Estados Unidos entonces, y sabe perfectamente que reforzar a esta república recién nacida pues puede ayudar a sus intereses contra los ingleses. Entonces, básicamente se la vende. Y al parecer se la vendió por un precio irrisorio. Se la vendió por unos pocos centavos la hectárea. O sea, prácticamente regalada.
Y esto pues fue fundamental, vamos a ver, la venta de Luisiana es fundamental para la consolidación de Estados Unidos en Norteamérica y bueno, para su expansión hacia el oeste, por supuesto, y para poder afianzarse, para que el propio país pudiese afianzarse con respecto a Inglaterra, que ya tenía el control de prácticamente casi toda Canadá. Casi toda Canadá. Sí, no, y además aquí hay algo muy importante, no es solo territorio, ¿verdad? Son recursos y es Claro, población. sí, sí. Aquí viene el Mississippi, que es una de las vías fluviales más Sí. importantes de toda Norteamérica, que viene prácticamente de los Grandes Lagos hasta la salida del Golfo de México. Entonces, todas las factorías francesas originales que estaban en esta zona y toda la ruta comercial y todas las poblaciones, los asentamientos y las ciudades a lo largo del Mississippi, que es además una zona muy fértil por el tipo de pues, una zona fluvial, eso le queda a Estados Unidos. Incluso el comercio de esclavos, porque el Mississippi se usaba como ruta para distribución de esclavos y Claro, se va a usar durante todo el siglo XIX. Ten en cuenta que está justo en la zona sur, o sea, el Mississippi corta en dos la zona sur de Estados Unidos, así que va a ser, digamos, la arteria por la cual van a surcar todos los barcos de vapor luego para transportar esclavos. claro, claro. Entonces, no solo son acceso a las grandes plantaciones, sino acceso a los esclavos. Mm, Entonces, una cantidad inmensa de recursos que Francia le dio a los Estados Unidos, que previamente España le dio a Francia. mm, Y luego, acá más adelante, vemos también la venta de la Florida. Una vez que están, pues, previo a las guerras de independencia, España decide venderle la Florida a los Estados Unidos. Estados Unidos avanza hacia lo que es la costa oeste, hacia Oregon, y prácticamente afianza una conexión entre las dos costas y tiene también prácticamente un control total del norte del Golfo de México, mm, con todo el control del río Mississippi, como decías vos también, de las grandes plantaciones, control de esclavos, control de las factorías, control de los grandes lagos, control de inmensa cantidad de recursos. Toda la costa este ya ahora está prácticamente asegurada de cualquier amenaza, entonces un crecimiento poblacional gigante, recursos que en algún momento tenía, como son todas las milicias de Gran Bretaña, los recursos quedan en manos de Estados Unidos. Tras una guerra, tienen mucha experiencia militar, tienen un afianzamiento de su estructura militar tras la revolución y tras las guerras que han tenido con Gran Bretaña. Entonces, ahora lo que estamos viendo es, como decíamos, Nueva España tiene en la parte de la costa grandes haciendas, en lo que es California, gigantes haciendas, poca población, al borde de lo que es la frontera entre Estados Unidos y México, mm. tenía ya más población más asentada, pero se está enfrentando a un territorio gigante con una cantidad de recursos ahora muy grande que creció de repente y que ahora les está amenazando con invadir. Sí, así es, sí, sí. Y bueno, por ahí tenemos a Rusia entrando a Alaska, pero Sí, bueno, rápidamente se la vende a Estados Unidos. Rusia sí, y deben de estar arrepentidos porque ahí ha aparecido petróleo y ha Mucho aparecido de todo. petróleo. Entonces deben de estar arrepentidos. Pero, evidentemente, claro, es que lo que tenemos que hacer hincapié es que en buena parte de estos territorios así cortados como se dice aquí en España, con escuadra y cartabón, con instrumentos de medida, ¿no? Sí, No representa la realidad de la población española, del poblamiento español en toda esta zona. para nada, representa No, nada. el reclamo territorial. Claro, 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 no, o sea, y además que incluso, por ejemplo, un territorio como puede ser el de Texas, que está más cerca del corazón de México, Texas estaba muy, muy poco poblada. Es un territorio inmenso todo esto de aquí. Es un territorio gigantesco, inmenso. Y hay muy poca población de habla española por aquí. En cambio, lo que va a implicar eso es que Estados Unidos va a tener frontera con el Imperio Español y luego con el Imperio Mexicano. Y entonces eso va a acabar por precipitar, por así decirlo, precipitar la situación de la guerra entre Estados Unidos y México unos años más Claro. tarde. Claro, la suerte, básicamente aquí lo que yo quiero enfatizar es que la suerte estaba Claro, echada. sí, sí. Estados Unidos tenía una cantidad inmensa de recursos, Mm, eh,
Nueva España, bueno, tras las guerras de independencia, Mm. queda, y tras las invasiones francesas, además, porque Francia, recordemos que después invade el Imperio Mexicano y agota los recursos digamos, de lo que va a ser el Imperio Mexicano. Eh, entonces, no solo habían tenido unas guerras de independencia que habían diezmado a la población y habían limitado la cantidad de recursos, luego tenían guerras internas, digamos, sucesorias, entre comillas, y luego tienen una invasión por parte de Francia. O sea, México está con las arcas absolutamente Sí, vacías tras la sí, independencia. Y sí, Estados sí. Unidos más bien tiene una cantidad de recursos que le aumentaron exponencialmente gracias Mm. a la venta de la Luisiana francesa y de la compra de la Florida. Entonces aquí, básicamente, si Estados Unidos avanzaba hacia el territorio mexicano, México no podía hacer absolutamente nada. Por eso, a mí me molesta a veces cuando dicen México perdió la joya de la corona, como diciendo, nosotros les dimos todo a ustedes y ustedes se lo entregaron a Estados Unidos. No tenían la culpa, no podían hacer mucho más. Sí, no, no. Estaban- Y de hecho, incluso si México no se hubiese independizado, de haber, o sea, de haber prevalecido el virreinato de Nueva España, si el Imperio Español hubiese durado unos años más, unas décadas más, ¿no? Tampoco hubiesen podido hacer mucha gran cosa. no hubieran podido hacer mucho. Mucho. O sea, son territorios que están muy lejos del corazón de México, muy poco poblados, muy poco poblados, que históricamente habían tenido muy poco control, como hemos visto. O sea, prácticamente el control es nulo en la mayor parte de Norteamérica y solo algunas zonas como Santa Fe y alrededores, que son las que, bajo las que se mantienen con un control más o menos razonable. No, No, y eso además hubiese sido totalmente hay imposible. una razón, y esto nos da una pista de por dónde podría haber ido. Hay una razón por la que España vende la Florida a los Mm, Estados Unidos, y es porque ya no la podía controlar. Ya mm, los asedios de tanto de Gran Bretaña antes como de Estados Unidos posteriormente eran tantos, era una zona indefendible, muy pocos recursos, y las arcas del Imperio Español estaban, tras las guerras ya, napoleónicas, tras la ya sé. independencia de las tropas de Napoleón, estaban vacías, básicamente. Mm, No había forma de mandar milicias y de pagar milicias para ir a sí, defender ese territorio. Lo más fácil era venderlo en el sí. momento que se vendió, Y porque si no, lo iban a haber ahorrarse una guerra perdido de contra gratis. sí. Entonces, lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo. Si no podían defender la Florida, ¿cómo iban a defender un Mm. territorio que les quedaba mucho más lejos para defender? Y sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, esto es, después ahorita vamos a explicar, bueno, ya el resto de la historia muchos se la saben. Sí, eh, la guerra del Álamo, donde se les dice a los habitantes del Álamo, Texas, sí, que van a estar mejor si se independizan, y una vez que los nuevos colonos anglos llegan a Texas, tras la independencia de Texas, les dicen, bueno, es que sus títulos de propiedad están en español, entonces no valen sí. nada, entonces este territorio ahora es mío, y los dejan sin nada. Se dejan todo el territorio, lo anexan posteriormente a Estados Unidos, y con ese territorio avanzan después hacia lo que es Nevada, lo que es Arizona, Nuevo México, eh, básicamente avanzando conquista, básicamente, asentándose ellos en los territorios de los grandes hacendados, arrestando a los hacendados y básicamente expulsando a la población a la fuerza. Después avanzan hacia México en una avanzada militar relámpago, y llegan Mm. casi a la Ciudad de México, y les dicen o nos venden ese territorio o nos quedamos con todo el país. En todo México. Sí. Y entonces México acuerda la venta de todos estos territorios que Sí, igual no podía controlar y que ya sí, no, estaban no. perdidos. No, estaban perdidos, no. Es lo mismo que la Florida. Eran territorios perdidos, imposibles de recuperar, no tenían recursos, entonces era mejor salvar algo. Como Sí, decía, sí. mejor salvar los trastes, No, no, sí, sí, no, es así. Salvar los muebles, como se dice aquí. salvar los muebles. Sí, sí, no, Entonces, exacto. O sea, no creamos que es una cosa caprichosa. Tal. Vamos a ver, el ejército mexicano era un ejército uniformado, con- a diferencia de los rebeldes tejanos, ¿no? En un principio. Pero incluso un ejército uniformado de origen español, como es el mexicano, no hubiese hecho, no hubiese podido mantener esos territorios. Y prueba de ello es que cuando Santana, ¿no? Antonio López de Santana fue derrotado en San Jacinto, pues al poco, vamos, la situación se desmorona por momentos, ¿no? Y luego ya con la intervención de Estados Unidos ya, bueno, pues acaba. O sea,
es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los antecedentes. Y los antecedentes es que Nueva España había tenido un control puramente nominal sobre la inmensa mayoría de todo eso. La Claro, realidad histórica. claro. Bueno, y esto es básicamente el análisis de mapas. Espero que hayan entendido. Ahora vamos a hacer una crítica de mapas más graciosos, porque las confusiones que tratamos de explicar aquí son confusiones muy comunes, y uno ve mapas que son risibles a veces, porque son mapas que se basan en la suposición sin entender el trasfondo histórico del asentamiento, control de territorio, control de población, control de recursos, acuerdos entre estados, entre los imperios, guerras y demás. Sin entender esto es muy fácil hacer un mapa con lo que yo creo que era según lo que he visto. Entonces, hay muchos mapas que llevan a la confusión y aquí vamos a ver algunos. Por ejemplo, lo que dice es los territorios que alguna vez pertenecieron a España. Claro, si yo mando un expedicionario a un territorio y entra y se va, y bueno, no puedo decir que fue de España. Entonces, todos estos territorios es donde hubo en algún momento alguna expedición por parte del Imperio Español. Sí, así es. Que es visible totalmente. Total, o sea, es un disparate absoluto. Es un disparate. A mí lo que me hace gracia es de dónde habrán sacado esta zona de aquí, de arriba del todo. Estos dos, o sea, donde pone Iowa y de arriba, ¿qué pone? No me acuerdo cuáles son. O sea, Iowa, aquí hay que poner Iowa y arriba pone otro. Pero no sé por qué lo ponen aquí, porque yo creo que tan arriba ninguna expedición española llegó. Creo. Sí, me parece extraño, pero Sí. son los mapas que hace gente que, a ver, que no tiene mucho tiempo y que no tiene pues, conocimiento de... Este en concreto lo he visto muchísimas veces por redes sociales, por internet, por Google, lo he visto muchísimo. Lo he visto muchísimo. O sea, esto alguien lo hizo, lo colgó en internet y desde entonces he estado rulando, como se dice aquí. He estado rulando por internet y por redes, haciendo creer a gente cosas que no son. Claro. Entonces, simplemente, o sea, lo que ha hecho es coger el mapa actual de Estados Unidos, con las divisiones políticas actuales de Estados Unidos, y empezar a colorearlo si en algún sitio, o sea, si en algún lugar de ese estado hace 500 años hubo un español, colorear el estado, ¿no? O sea, es un poco, lleva a cabo un error monumental. Sí. No, además es ridículo, Sí. O sea, y la gente se lo cree y lo comparte. Luego, bueno, este mapa era para explicar un poco las zonas de influencia y de confluencia de los grupos indígenas que mencionábamos antes, básicamente, que era pues los grupos indígenas algonquinos y los grupos indígenas iroqueses, que entre ellos eran grupos que tenían guerra desde antes de la llegada de los europeos, y cuando llegan los europeos dicen, bueno, yo les doy pieles, ellos me dan armas, y lo único que tengo que hacer es no solo pelear contra ellos, sino con sus aliados franceses o británicos. Y eso, pues ya lo explicamos, pero quería mostrarles este mapa, que es un poco las zonas de disputa con estos grupos indígenas en influencia de uno u otro. Sí. Y luego este es quizá el mapa más engañoso que yo he visto, porque sí pone, digamos, todo el territorio que en algún momento fue reclamado por parte de, digamos, del Imperio Español. En algún momento de la historia lo pone como máxima expansión territorial de España, de Nueva España, básicamente. Que ven que la Florida conectada con la Luisiana española, cuando realmente esa zona nunca tuvo un real control por parte de España. Se expande hacia pues, Nueva California, casi llegando a Seattle. Y bueno, esto es ridículo. Esto es muy ridículo. ¿Por qué? Porque como decía antes, los británicos, si usted les decía, este territorio es mío, ellos decían, bueno, ¿y qué? ¿Dónde están los asentamientos? No hay nada, bueno, lo tomo, punto. Sí. Muchas veces no lo hacían porque sabían que eso podía provocar una guerra, pero si podían lo hacían y se acabó.
Y además tampoco había una noción de dónde quedaba la línea divisoria, no había satélites, no había nada, entonces Claro, claro, lo que claro. habían eran poblaciones indígenas móviles que al final, bueno, ellos decían más o menos por donde pasa este río es reclamado por España, pero ellos Claro. les daba igual. Es que tener en cuenta que, vamos a ver, las fronteras políticas son propias de naciones políticas. Es decir, en el antiguo régimen, las fronteras, sí es verdad que, por ejemplo, durante el siglo XVIII, con el espíritu ilustrado y del racionalismo, se fueron concretando mucho más durante el siglo XVIII. Pero durante toda la Edad Media y la Edad Moderna también, las fronteras no eran, digamos, una línea divisoria, sino que era una zona. O sea, había zonas que se consideraban de frontera y estaba muy disputado quién era el propietario de esa frontera. Aquí, por ejemplo, en España ahora tenemos la frontera con Francia en los Pirineos. Y bueno, como todas las fronteras del mundo, están limitadas, vamos, al milímetro, al milímetro. Pero durante la Edad Moderna, lo que se calculaba es que, sí es verdad que, bueno, los Pirineos, al ser una cordillera gruesa, bueno, servía de frontera, pero no era ahí donde confluían España y Francia. O sea, España llegaba hasta los Pirineos, bajaba, o sea, era llegar a los Pirineos eran parte de España, bajabas de los Pirineos hasta las tierras al otro lado, y en algún momento de esas tierras al otro lado empezaba Francia. Se calculaba que empezaba Francia en algún punto de los territorios al otro lado de los Pirineos, pero estaba muy indefinido. Era todo muy, muy, muy indefinido. ¿Por qué? Pues porque no son naciones políticas. Ujú. Estamos hablando de reinos del antiguo régimen. No existían las fronteras milimétricas como las tenemos hoy. Entonces, si aquí en Europa, donde los reyes y los señores reclamaban la jurisdicción muchas veces al dedillo sobre sus territorios, y a pesar de ello seguía habiendo fronteras tan indefinidas, imaginémonos en un lugar como Norteamérica, con esos espacios tan grandes y con comunidades que no contaban con el reconocimiento expreso de la autoridad colonial o virreinal, porque no estás hablando con un rey como en Europa, no estás hablando con otro soberano como en Europa, estás hablando con tribus indígenas. Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de las fronteras. O sea, las fronteras es una cosa totalmente voluble, movible, y que estaban cambiando prácticamente año a año. Sí, 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 no, absolutamente cierto. Ahora, diciendo esto, me parece que esa era la última. No, no, esta es la última. Aquí lo que podemos ver es la forma de avance, digamos, de los mismos colonos españoles, que son las expediciones y las misiones. Y lo que podemos ver es que hay zonas donde nunca estuvieron. Sí, sí, Hay zonas donde avanzaron, hicieron misiones, hicieron exploraciones y ahí se luego se fueron marcharon. Ya está. y marcharon. Mm. Y marcharon para seguir explorando. O que avanzaban, se asentaban por un tiempo, llegaban algunas tribus indígenas, destruían el poblado y Mm. pasaban 15, 20 años en volver a establecerlo, Sí. para luego ser de nuevo borrados a cenizas. Oye, y eso les pasó tanto a españoles como a ingleses. Aquí, por ejemplo, aparece está muy bien este mapa, porque aparece la colonia inglesa de Roanoke, en la costa este de Estados Unidos. Roanoke. Bueno, pues Roanoke fue una colonia que se intentó fundar varias veces, no sé, dos o tres veces, y acabó siendo un fracaso. No consiguieron que aquella colonia prosperara. Y hubo que esperar a la creación de Jamestown, que fue la primera colonia inglesa en Norteamérica. Pero para que veamos que fracasos coloniales o fracasos de asentamientos los tuvieron todo el mundo. O sea, no solo es cuestión de llegar a un territorio, verlo y entonces a partir, como lo veo, ya es mío. Pues no. Hace falta de tomar posesión de él. Y aunque puedas fundar estructuras o poblaciones para poder tomar el territorio, estas pueden fracasar. Y eso es algo que pasó tanto en territorio español como en el caso inglés. Perfectamente. Sí, 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 totalmente. Entonces, y aquí vemos que tampoco las expediciones españolas tampoco llegaron tan al norte, Claro, claro. como dicen algunos mapas. Pero El barco sí. sí, en El barco a lo largo del Mississippi, a lo largo de algunos barco grandes sí. ríos de las grandes llanuras, Y si y a lo por la largo de los ríos costa secos. oeste, Cabrillo, como bien nos pone ahí, ¿cómo se llamaba este? Juan de Cabrillo, se llamaba. Creo que era Juan de Carrillo. Que bueno, llegó muy al norte, y luego a finales del 18 hubo varias expediciones españolas. Dos expediciones de Francisco de la Bodega, que llegaron hasta Alaska, hasta Vancouver y por ahí,
hasta la Columbia Inglesa, y luego la expedición Malespina, famosa, llegó casi hasta Alaska. Entonces, bueno, si queremos decir que en barco se llegó muy, muy, muy al norte, y se exploró y se cartografió esos territorios y se tuvo contacto con los pueblos nativos. Pero eso no significa que lo incorpores a un imperio. Sí, sí, justamente. O sea, eso no es control territorial. Claro. Y bueno, acá vamos a hacer algunos comentarios, porque tampoco quiero que la gente piense, por ejemplo, que, bueno, yo estaría muy de acuerdo en que México recupere California, por ejemplo. Si quiere recuperar Nuevo México, Arizona, Nevada, Texas, Sí. Oregon, Seattle y hasta Alaska, yo lo apoyo. Yo lo apoyo. No ¿por qué? Porque también como decíamos, las fronteras son móviles y hay poblaciones que son más del 60% de hispanohablantes, como en el caso creo que es de, no me acuerdo si era Nuevo México, me parece que el 60% de la población o 50 y pico por ciento de la población es hispanohablante. Ya eso nos dice mucho de su identidad y de su historia. En el caso de la Florida es el más del 30%, en el caso de California es el 50%. Y fueron territorios que, muy a pesar de que podamos decir que tan al norte no podemos hablar de control territorial, había asentamientos en toda la costa de California, en la zona especialmente de Arizona, de zonas de Nevada, zonas de Nuevo México y zonas de Texas que sí tenían asentamientos muy fuertes y muy importantes. No era todo el estado, por supuesto, pero sí tenía grandes ciudades con bastante población, que fueron arrebatadas por la fuerza y que fueron básicamente invadidas y que fueron sí, arrebatadas militarmente a México. Entonces, yo tampoco, no estoy diciendo que no haya algún reclamo identitario, reclamo histórico que México pueda hacer. Yo la verdad es que si lo quisieran hacer, yo los apoyaría como nación hispana que son y como hispanistas que somos, pero también hay que entender muchas veces que algunos hispanistas dicen México dejó caer la joya de la corona, perdió la joya de la corona, que era Nueva España, y no es así. No es así, Entonces, no. Ni de broma. echarle la culpa a los mexicanos por algo que no podían sostener, era insostenible. Insostenible y además, como hemos dicho, que no era un territorio integrado, no era un territorio integrado. Eran reclamaciones territoriales nominales y sobre las que se tenía un escasísimo control. Escasísimo control. Y sobre donde vivía muy, muy poca gente. Muy poca gente. Entonces, es normal que los colonos anglosajones y el ejército de Estados Unidos pasara por encima de ellos. Porque, bueno, tampoco tenían cómo presentar resistencia. No había manera de presentar resistencia. Y hubiese ocurrido también, si el Imperio, como he dicho antes, si el Imperio Español hubiese vivido unos años más, hubiese pasado exactamente lo mismo. Sí, claro. Claro, con la naturaleza, sí, es que la naturaleza de los territorios era insostenible. Las arcas, tanto de España como de Nueva España, estaban vacías, de México, vacías. Los recursos eran muy limitados y eso le pasó a Santa Anna. Sí. Mismo Santa Anna tuvo muchas dificultades para defender el Álamo, para defender Texas, justamente por la escasez de recursos que tenía frente a un enemigo que podía abastecerse muy fácilmente. Y que ya estaba embarcado en la revolución industrial. Y que básicamente, sí, eso es muy importante, eso no lo mencionamos. Estados Unidos ya prácticamente era un estado capitalista. Sí, un estado capitalista que precisamente por ser una colonia anglosajona ya estaba embarcada en la revolución industrial, que ya contaba con industrias en auge y con una flota de barcos mercantes y de balleneros muy importante y que ya tenía un comercio inmenso con Europa, etcétera, etcétera. Sí, y que por tanto factorías. México, el virreinato de Nueva España o México después no podían equipararse con Estados Unidos. Sí, básicamente es lo que siempre decimos. En la modernidad fracasada, básicamente lo que triunfó fue el capitalismo, en contra de instituciones y organizaciones precapitalistas, que eran como digamos, el tipo de mercantilismo ya decaído, ¿cómo se dice? Sí. Del Imperio Español. Que básicamente lo que estamos diciendo es el capitalismo triunfó por sobre cualquier otra forma de organización precapitalista.
Y eso era el Imperio Español, en esencia. A pesar de que ya había empezado algunos procesos de industrialización, no se podían comparar con un país que se funda básicamente en este modelo de producción, ¿verdad? Que era producción de grandes mercancías, de grandes materias primas para facturación, para factura, y luego entonces estas grandes factorías que una vez independiente de Estados Unidos se independiza de las factorías de Gran Bretaña para crear las suyas propias. Entonces básicamente tiene una cantidad de recursos por la venta de productos manufacturados a Europa y al resto de zonas de América, que esos recursos le dan una potencia que no tenía ya México independiente, básicamente. O sea, México también lo venció el capitalismo. Sí, así es. En ciernes, pero sí. Así es. Bueno. Esa es la conclusión. Eso es lo que queríamos mostrarles. ¿Algún comentario de cierre, Javi? No, nada más. Que hay que tener mucho cuidado en redes sociales con los mapas que aparecen. Porque por internet y por redes sociales, ahora como está tan de moda el tema del Imperio Español, andan circulando unos mapas más disparatados, y concretamente estos. Es decir, no mapas con respecto a los Andes o Perú o Argentina o la Patagonia, no, concretamente con este tema, con el tema de Norteamérica. O sea, como hay gente que está, no sé si es por complejo o por querer, no lo sé, o por querer malversar la historia, no lo sé, pero quieren hacer ver que Estados Unidos se lo debe toda a España, por así decirlo. Quieren hacer ver que Estados Unidos se le debe toda España a México. Entonces, con ese ansia de intentar demostrar este asunto, pues están intentando divulgar todos estos mapas para hacer ver que la inmensa mayoría del territorio de Estados Unidos era de origen hispánico, español, y que por tanto Estados Unidos nos lo debe todo. Y eso pues no se sostiene si vemos cuál era la distribución de la población y cuál era el control del territorio, pues es algo que no se sostiene. Sí, yo también quiero decir algo, y esto es un comentario bastante interesante, y es que cuando Estados Unidos le quita el territorio a México, justamente por esta característica industrial y capitalista de lo que era Estados Unidos, el mismo Marx está de acuerdo y a favor de este tipo de conquista, básicamente, porque lo que está expandiendo es eventualmente el sistema que va a dominar el mundo, por lo tanto expandiendo la clase obrera. Lo mismo que la conquista británica de la India. De la India, Marx está muy de acuerdo. Y eso es algo muy polémico. No sé si estoy de acuerdo con Marx. Hubiera preferido que México se hiciera capitalista con el territorio que tenía, pero es algo que él está de acuerdo. Él dice, pues es lo mejor que le pudo haber pasado a sus territorios, en el sentido de que pueden avanzar en un capitalismo que va a generar una clase obrera que es potencialmente revolucionaria. Así es, sí. Ojo que hay mucha gente que luego utiliza esto para empezar a justificar unas cosas y otras, ¿eh? Sí, yo no estoy justificando las palabras de Marx para justificar unas cosas y otras. Sí. Hay que tener cuidado con esas palabras, pero simplemente estoy hablando de ese contexto específico. Claro, sí es. En otros contextos se necesitará otro análisis diferente. Y pues nada, cerramos acá. Este video quedó un poquito más corto que los otros. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita, compartan este video, comenten. Si hay polémica en los comentarios, mejor. Mándeselo a todos los hispanistas, estén o no de acuerdo, y mándeselo a los antihispanistas también, para que haya buena polémica y podamos seguir llevándoles a ustedes temas así de polémicos y de difíciles de tratar. Y pues nada, Javi, muchísimas gracias. Javier González Larrea, colega, historiador. Yo, Daniel Trejos, historiador también. Sus presentadores de este programa, Historia Hispana. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima.